Y ahora vamos con temas financieros. Saludamos a Juan Musi y a Manuel Somoza con la agenda económica de la semana próxima. Muy buenas noches. Estamos aquí como todos los domingos. Juan Musi. Hola Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Igualmente. Y su servidor Manuel Somoza para comentar lo más relevante en el tema financiero económico de la semana que está terminando y que vemos hacia la que comenzará mañana. Fue una semana de mucha información. En el entorno internacional se dieron a conocer las minutas de la Reserva Federal, donde quedó bastante claro que no le tienen miedo a la inflación, y esto dio bastante confianza a los mercados y por eso tuvimos jornadas básicamente positivas, ligeramente positivas, de lunes a viernes. En México también la información fue abundante. Salió el reporte de inflación del primer trimestre de Banco de México, ya comentará el dato específico Juan Musi, pero también lo relevante fue que bajó el Banco Central su estimación de crecimiento que tenía de entre el 4 y el 3% del PIB para el 2014, lo bajó al 2.3 y 3.3. La verdad ese es un dato que no nos ayuda mucho porque el margen es amplísimo, el margen es del 30% de error. Sin embargo, es muy curioso porque la media da 2.7. El viernes sale el dato del INEGI y dice que la economía mexicana creció apenas en el primer trimestre contra el trimestre del año anterior, así se debe de ver, 0.28%, muy poquito. Hay que recordar que el último trimestre del 2013 la economía también creció 0.2%, o sea que llevamos 6 meses prácticamente sin crecimiento. Primero, en función a que estos números son positivos, aunque sean chiquitos, bueno, no hay recesión. Y además no hay recesión porque yo honradamente espero un mucho mejor segundo trimestre que el primer trimestre. Pero bueno, eso ya el tiempo lo va a decir. En función de estos datos, la Secretaría de Hacienda nos sorprendió, por lo menos a mí, porque bajó su estimación de crecimiento del 3.9 al 2.7. Ya sabíamos que tenían que rectificar, ya sabíamos que iban a recortar su estimación de crecimiento, pero a mí me da la impresión que ahora se cubrieron de más, porque nosotros pensamos, ¿no?, que la economía va a crecer 2.9, 3%. Yo creo que hartos ya de que los criticaran por equivocarse en estimaciones demasiado optimistas, prefirieron dar una pesimista y decir, bueno, pues ahora sí se mejoró el pronóstico. Pero bueno, todo esto es simplemente especulación. Pero aquí quisiera terminar, bueno, diría nada más que la semana que empieza mañana también va a haber algunas cosas interesantes, pero ¿por qué no tocas el tema de la inflación y el desempleo, Juan? Por supuesto. Y si quieres sobre el producto. Por supuesto. No, y desde luego nada más comentar brevemente, es mucho mejor estimar de menos y que luego el dato real sea mayor y hemos caído un poco en esta práctica de estar constantemente, es el tercer año en el que se reducen las expectativas de crecimiento, es una estrategia equivocada. Pues sí, a mí la verdad lo que más me gustaría es que la Secretaría de Hacienda volviera a tener credibilidad. Por supuesto. Porque entonces así esos mensajes sí funcionan. Cuando son tan equivocados, pues no es una herramienta que nos sirva mucho para predecir el futuro. Pues sí, y la verdad es que también falló durísimo porque el primer trimestre de Estados Unidos fue malísimo y somos tan dependientes de Estados Unidos que pues evidentemente eso jugó en contra, ¿no? Bueno, fue cero. Es muy importante lo que comenta Juan Musi. El primer trimestre a nivel mundial fue francamente malo. Estados Unidos 0, Alemania 0.8 y fue de las ganadoras, Reino Unido 0.8, España 0.6, Italia negativo, menos 0.8.
Francia también negativo. O sea que tuvimos un primer trimestre francamente malo, ¿no? Malo. Entonces, salvo Japón, ¿no? Que salvo Japón fue Japón, bueno, claro. por situaciones coyunturales de un impuesto que pusieron y la gente gastó de más Sí, sí. el primer trimestre, pero salvo Japón. O sea sí. que, bueno, mal de muchos, consuelo Así es. de algunos otros, pero entonces ya comparado a nivel mundial, el nuestro de 0.2 de crecimiento, 0.28, no se ve tan mal en el concierto Así es. internacional, pero sí es un mal dato y la Es un gente mal dato lo está padeciendo afuera y se está decepcionó sintiendo, y hay ¿no? mucho desencanto, mucha molestia, por supuesto, ¿no? Así es. El tema, bueno, comento puntualmente sobre lo que me dices, el tema del desempleo, la tasa bajó ligeramente, 4.8%, siempre lo has comentado y comparto esta visión contigo, esa metodología de medir el desempleo en México con tanta informalidad, pues hace muy imprecisa esta tasa y la metodología de cálculo, pues francamente es muy imprecisa por esta alta informalidad. La inflación salió en menos 0.37, que era lo que se esperaba en el año, pone a la inflación anual en 3.4% y vale la pena señalar aquí que lo que va a pasar hacia adelante es que así como en el PIB esperamos más crecimiento y mejores trimestres hacia adelante, pues la inflación también va a repuntar hacia adelante, no se va a quedar en 3.4. Pues no, de hecho nuestra estimación es 3.9 para todo el año, ¿no? Enero, diciembre. Así es, ¿no? Te comento brevemente sobre la agenda, que sí hay información, no tanto como en esta semana. En México se va a anunciar la balanza comercial, que la verdad es que debe de ser prácticamente en equilibrio. Cuando Estados Unidos crece y México crece es deficitaria, pero no esperamos ninguna sorpresa por ahí. En Estados Unidos se va a conocer el índice de la confianza del consumidor de Michigan, que es digamos que el dato más creíble de consumo. Vamos a conocer la actividad manufacturera. La semana pasada conocimos de la zona de Chicago, Pittsburgh y Nueva York, esta semana Richmond y Dallas. En el caso de Europa, solicitudes de desempleo, vamos a conocer la tasa de desempleo en Alemania, también índice de confianza en Alemania, y en Japón hay muy poquita información. En Asia solamente inflación y producción industrial. No está, como te decía, tan nutrida la semana en cuanto a información económica. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar con ustedes. Ojalá y les hayamos dado luces sobre lo que puede suceder la semana entrante y nuestro muy breve análisis de lo que sucedió la pasada. Y los esperamos aquí el próximo domingo, como siempre, Juan Musi y su servidor Manuel Somoza. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Gracias, Manuel, Juan.